es que nosotros tenemos dos tipos de movimiento, un movimiento voluntario y un movimiento involuntario. Y para realizar el movimiento voluntario interviene básicamente el gran sistema piramidal. Este sistema piramidal, que es el sistema eh, que nos permite ejecutar, realizar movimientos, digamos, un poco más, eh, en general, más procesados. Pero paralelamente hay un sistema que es el sistema extrapiramidal. Y este sistema extrapiramidal nos permite realizar movimientos más finos, movimientos más de coordinación. Y estas dos vías, en este caso la vía piramidal, que es la de movimientos motores más gruesos, y los movimientos más finos, que es la vía extrapiramidal. Como sabemos nosotros, los movimientos más gruesos, más ejecutables, son generalmente comandados por el área prerolándica, por el área motora, básicamente, y que está lógicamente ubicada en la corteza del cerebro. Pero hay unos movimientos de coordinación más fina que se encuentran no en la corteza, sino en la región subcortical, y en esta parte de la región subcortical, básicamente a nivel de los ganglios basales. A nivel de los ganglios basales existen neuronas o cuerpos neuronales que se encargan básicamente de coordinar los movimientos, y a este le llamamos movimientos extrapiramidales. Vamos en esta oportunidad a tocar básicamente los desórdenes que hay del movimiento, pero básicamente de este sistema extrapiramidal. Como ven, les menciono y les digo que hay dos tipos o dos áreas que controlan los movimientos del cuerpo humano. Un movimiento habitual que siempre lo realizan es a través de la parte de la corteza motora, ¿no? Y una coordinación especializada que es básicamente a través de los ganglios basales. Estos dos, estas dos áreas, uno, el movimiento piramidal o córtico espinal, y el otro movimiento, ¿no?, extrapiramidal, son las que al final y al cabo ejecutan los movimientos del cuerpo humano. En cuanto a los desórdenes del movimiento, ya sabemos pues de que hay controles, tanto a nivel inferior, a nivel medio y a nivel superior. Esto fue descrito ya por el doctor Jackson en el año de 1858. La siguiente, la siguiente diapositiva para que, ¿no? En el año de 1958, el doctor Jackson describía que el cerebro lógicamente está organizado jerárquicamente por tres niveles desde el punto de vista motor fino. Uno a nivel inferior, en donde encontrábamos células a nivel de la médula espinal y algunas distribuidas en el tronco encefálico. Otro control básico, ¿no?, de estos movimientos de coordinación fina estaba en la corteza motora, como estábamos hablando anteriormente, y un nivel superior, básicamente en la corteza prefrontal. A nivel medio encontrábamos la corteza motora, pero en esta parte de la corteza motora estaban básicamente los ganglios basales. Tanto que el doctor Jackson, ¿no?, clasificó los tipos de actividades motoras, la siguiente. Y hablaba que había una contracción que podía determinar el tipo de la actividad motórica, la que sigue. Tal es así que había unas contracciones isotónicas, entendiendo esto por la alteración en la posición de la extremidad, o sea, donde uno, en esta contracción isotónica, uno perdía básicamente la posición de la extremidad, o sea, no podíamos saber dónde estaba el movimiento. Y en contraposición encontrábamos la contracción isométrica, en donde había una estabilización de la postura.
en donde uno encontraba ciertos movimientos posturales en relación al movimiento de la misma extremidad. Pero también podemos ver que las actividades motoras pueden clasificarse según su rapidez del movimiento, la que sigue, en donde puede haber movimientos reptantes, movimientos lentos, movimientos de intensidad leve que, pues, como su propio nombre lo dice, que están reptando como los reptiles, movimientos lentos y ondulantes. Pero también puede haber movimientos balísticos, movimientos rapidísimos, en donde uno puede ver, ¿no?, que el paciente ejecuta un movimiento en forma rápida, tipo balismo. Entonces, según su rapidez del movimiento, estas actividades motoras pueden ser reptantes, caso, por ejemplo, de la corea, o el movimiento balístico, en el caso, por ejemplo, de algunas disquinesias. Pero también algunas actividades motoras van a depender de su automatismo. Tal es el caso de que algunos movimientos, la que siguen, pueden ser movimientos voluntarios, ¿no? O otros pueden ser movimientos básicamente por reflejos. Los movimientos voluntarios jerárquicamente van a corresponder pues al nivel superior y los movimientos reflejos básicamente y jerárquicamente corresponderán al nivel inferior, o sea, a nivel espinal y del tronco encefálico. Y los movimientos voluntarios dependerán básicamente del nivel superior a nivel de la corteza prefrontal, como había sido descrito anteriormente, ¿no? Ahora, ¿qué tenemos nosotros que entender? ¿Qué partes del sistema nervioso central se encargan de controlar la función motora? Entonces, ¿qué estructuras, qué niveles del sistema nervioso central se encargan de estos movimientos? En primer lugar, tenemos algunas neuronas motoras que se encuentran básicamente en el cuerdo anterior de la médula espinal. Entonces, estas neuronas motoras, ustedes saben que el asta anterior de la médula tiene la región motora que es hacia adelante, en donde también encontramos los cuerpos neuronales. Estas regiones motoras de la médula espinal y de los núcleos motores del tronco encefálico, habíamos mencionado que son de nivel inferior. Y tenemos neuronas motoras de la corteza frontal. Estos están ubicados básicamente a nivel del lóbulo frontal y son adyacentes a la cisura de Rolando, a nivel, ¿no?, donde está el hominúnculo de Penfield. También vamos a encontrar que a nivel, la siguiente, a nivel de los núcleos del tronco encefálico, que se conectan con la médula. Y estos núcleos celulares que se encuentran a nivel de la médula van a formar pequeñas zonas que interrelacionan la médula espinal con el tronco cerebral y reciben el nombre de núcleos reticulares, que pueden ser medulares y pontíneos. Tenemos ahí los núcleos vestibular y el núcleo rojo, por ejemplo, ¿no? Entonces, las fibras rojas, núcleo estriatas, por ejemplo, que llevan información de la parte pontínea hacia el lóbulo estriato. Entonces, o los núcleos vestibulares que llevan información neuronal básicamente desde el tronco cerebral a la parte auditiva. Entonces, son núcleos, estos núcleos celulares se encuentran distribuidos en varias zonas del encéfalo. Tenemos también a nivel de los ganglios basales. A nivel de los ganglios basales tenemos células que se encargan de estos movimientos y que se encuentran ubicados básicamente en ese espacio denominado ganglios basales, en donde encontramos sustancia negra, es decir, cuerpos neuronales que también se pueden encontrar en los núcleos subtalámicos y a nivel del cerebelo. Estas estructuras denominadas los ganglios basales, como ustedes han estudiado en básica, está el globus pálido, está el putamen y los ganglios estriados. Estas se relacionan básicamente con los núcleos subtalámicos y con el cerebelo. También podemos saber que hay
otras neuronas, un grupo de neuronas que está en la corteza. Un grupo de neuronas que está en la corteza, particularmente en una corteza motora suplementaria. Si bien es cierto, así como en la visión nosotros tenemos una área de la visión primaria, ¿no? Después tenemos un área más evolucionada que es la visión secundaria, también tenemos a nivel cerebral áreas de la corteza motora que son de primer orden y luego encontramos áreas motoras suplementarias. Esto es importante entender porque muchas veces cuando hay infartos a nivel cerebral o hemorragias o hay una lesión de la corteza cerebral motora, ¿no? Fallecen o mueren las células que están a nivel cortical y aparecen movimientos que semejan el movimiento original de una función motora ya más compleja y se convierten en movimientos un poco torpes. Esta es generada generalmente por estas células que se encuentran en la región corteza cerebral de la motora suplementaria, muy ceñida al área prerolándica. Pero también tenemos en una sexta fragmentación la parte de la corteza prefrontal. Esta corteza prefrontal tiene que ver más que todo con el planeamiento de iniciar el movimiento involuntario, el movimiento, perdón, voluntario. Recuerden ustedes que para la ejecución de una orden tiene que haber inicialmente un planeamiento o un inicio, un arranque de la actividad. Pero para que haya este movimiento, esta ejecución, tenemos que tener neuronas, núcleos neuronales en una parte de la corteza prefrontal que inicie y planifique el movimiento voluntario. Lógicamente, habrán neuronas que comunican esta área prefrontal con el área motora propiamente dicho, igual habrá axones que juntan la área de la corteza motora propiamente dicha con la suplementaria y habrá también aquellas neuronas que unen básicamente los ganglios basales como los núcleos subtalámicos con el cerebelo, como las fibras rubradentadas, y habrá núcleos celulares con sus axones que mezclen o lleguen a hacer sinapsis con el tronco encefálico a través de los núcleos reticulares, como el núcleo vestibular y el núcleo rojo. Y finalmente habrá pues múltiples uniones entre todas estas estructuras. Estas 6 estructuras que intervienen en el movimiento voluntario fino, en el movimiento que permite el desplazamiento, tanto de la iniciación y la ejecución del movimiento, obviamente va a hacer de que nosotros tengamos una coordinación, tengamos una exactitud en nuestros movimientos. Cualquier alteración a nivel subtalámico, a nivel de la corteza motora suplementaria, a nivel de la corteza frontal, va a producir un desorden de la función motora. Entonces, podemos decir que los desórdenes de la función motora van a deberse también a varias razones, obviamente. Puede producirse una parálisis. ¿Y por qué se va a producir una parálisis? Básicamente por una lesión de la neurona motora inferior. O puede producirse una parálisis por una lesión de la neurona motora superior. Es importante recordar esto, porque no solamente cuando hay un déficit motor o con una alteración de la coordinación, podemos inferir que hay una lesión de neurona inferior o neurona motora superior. También puede dar disturbios apráxicos y no paralíticos. No solamente puede haber déficit motor, sino puede haber disturbios en los movimientos no paralíticos, o sea, donde no hay un déficit motor marcado, pero sí hay alteración en el movimiento intencional por básicamente esto, por las conexiones o por las alteraciones o por los compromisos que pueden haber entre las vías de asociación entre el tronco y el cerebro, entre el tronco y el cerebelo. Pero también pueden aparecer movimientos involuntarios, sin un déficit motor marcado. Y esto básicamente por una alteración en la enfermedad de los ganglios basales, básicamente. Esta alteración en la enfermedad de los ganglios basales
que tienen sinapsis con la parte cortical, con la parte del tronco, con la parte de la protuberancia o del cerebelo, puede llevar a movimientos involuntarios, básicamente debido a una anormalidad en la postura del paciente. Pero también puede ver, pero también puede ver anormalidades, ¿no? También puede haber anormalidades en el caso de la coordinación, en aquellas fibras que van de la corteza, ¿no? O del cerebro o del tronco hacia las fibras del cerebelo. Como ven ustedes, cuando hablamos de alteraciones o disturbios de los desórdenes de la función motora, no solamente hablamos de debilidad o disminución de fuerza de la motora, de la neurona motora superior e inferior, sino también puede haber disturbios apráxicos, movimientos involuntarios de postura generalmente, o alteraciones en la coordinación. Lógicamente, si no coordina bien, no va a hacer una ejecución motora adecuada. Entonces hay una alteración de la función motora. Lógicamente, si hay anormalidades en la postura, del movimiento, movimientos involuntarios, esto va a alterar la ejecución básicamente de esa función que es básicamente el movimiento. Y lógicamente veremos dónde está la lesión. Entonces, habrá alteraciones en la postura debido siempre a la enfermedad de los ganglios basales. Como saben ustedes, los ganglios basales, les dije inicialmente que depende de la vía extrapiramidal. Ahí tenemos un sistema importante que es el núcleo estriado de los ganglios basales. Básicamente tenemos el neoestriado y el palioestriado. En el neoestriado tenemos al putamen y al núcleo caudado. Y en el palioestriado tenemos al globus pálido. Estas, cuando a veces me preguntan, doctor, ¿qué es el putamen y qué es el globus pallidum o el núcleo caudado? Hay que entender que son cuerpos neuronales que se ubican en la región subcortical y que tienen conexiones con la vía piramidal, que tienen conexiones con el movimiento. Pero esta coordinación es básicamente fina, es coordinación a través de axones. Pero los cuerpos neuronales se encuentran ahí. Cuando uno hace una disección y hace el estudio, va a ver que en estas zonas encuentran sustancia gris. Sabemos que la sustancia gris está distribuida generalmente en la corteza del cerebro, pero también encontramos sustancia gris, cuerpos neuronales, distribuidos en estas zonas, en el putamen, en el globus pálido, en el núcleo caudado, ¿no? Entonces, es importante saber algunas consideraciones anatómicas, algunas consideraciones básicas acerca de estas estructuras. Vamos a ver, por ejemplo, ahora algunas imágenes para que tengan ustedes idea dónde están las estructuras básicamente a nivel cerebral. Como ven, este es un corte muy bonito, un corte de Charcot a lo Fleischmann, ¿no? En donde vemos la corteza cerebral. Ustedes ven que acá en la corteza ven las células neuronales en la corteza, ves una cantidad de estructuras que son consideradas pues cuerpos neuronales, como les dije, es la sustancia níquel. Pero ven más abajo también y ven que hay estructuras que básicamente están casi en la parte subcortical, en la parte media, que también son impregnaciones, son estructuras de cuerpos neuronales. Esta es la vía piramidal, perdón, extrapiramidal. Esta es la vía que tiene que ver en la coordinación. Ahí, por ejemplo, tenemos las fibras nigroestriadas, tenemos las fibras talamoestriadas, tenemos a los núcleos subtalámicos. Todas estas son cuerpos neuronales que se encuentran intracerebralmente en el espacio básicamente subcortical. La siguiente va a mostrar lo mismo, la que sigue, va a mostrar lo mismo. Y acá, ¿qué podemos ver? Acá, ¿qué podemos ver? Que, por ejemplo, el putamen, el núcleo caudado, el globus pálido, tienen conexiones, están unidas a través de axones, es decir, el globus pálido tiene axones que van al putamen, axones que van al núcleo caudado, y a su vez estas tienen axones que se van a ir al tronco cerebral, y tienen axones que se van a ir al tálamo, tienen axones que se van a la parte subcortical, a la parte subtalámico. Entonces, y a su vez, del tálamo hay conexiones que se van a la corteza cerebral. ¿Eso qué significa? Que el cerebro
obviamente no es como un circuito aislado, es un circuito integrado. Y para el movimiento, en el caso que nos toca valorar, no solamente hablamos de un movimiento ejecutorio, sino tenemos que hablar de un movimiento coordinado, de movimientos finos para lograr un movimiento adecuado. La que sigue también vamos a ver imágenes, ¿no? La anterior, bueno, ahí queda entonces. Entonces, acá quiero que vean lo siguiente, ¿no? Acá tienes todo lo que es el putamen y las relaciones que vamos a encontrar con las diferentes partes del cerebro, con el mesencéfalo, con la protuberancia, con el subtálamo. Todo lo que han visto ustedes en imágenes anteriormente pueden resumirse que hay fibras, ¿no? Subtalámicas que van y se unen al putamen a través de la parte externa del globus pálido y a través de la parte interna del globus pálido, en donde hay una sustancia, ¿no?, reticulada. Entonces, y a su vez, estas pueden unirse al techo del mesencéfalo. Les repito, toda esta maraña de conexiones no está bien, digamos así, delimitado, pero se sabe que hay conexión entre tanto los núcleos subtalámicos, tanto con la sustancia reticular del hipocampo, tanto con el putamen. Entonces, hay una integración para que estos núcleos funcionen y hagan del movimiento un movimiento ejecutorio excelente, programático y adecuado. La que sigue. La siguiente. ¿Ve? Por ejemplo, estas fibras, las fibras dentotalámicas, las fibras rubrotalámicas, las fibras mesotalámicas, o sea, las fibras que vienen del núcleo rojo van al tálamo, las fibras debajo del tálamo que se van hacia el mismo tálamo, las que van de las fibras dentadas hacia el tálamo, van todos a un campo prerúbrico, o sea, van a una área diferente, que al final forman un fascículo que se llama el fascículo talámico. Este fascículo talámico a su vez va a estar formado por varios fascículos, con el caso del fascículo lenticular, y que a su vez va a estar regulado por la parte media del globus pálido. Y obviamente esto va a interactuar con los núcleos intralaminales, centromedial, ventral anterior o lateral, y que van a formar otro segmento parafascicular que va al núcleo caudamo y al putamen. Y a su vez, estas se van a comunicar a la corteza premotora. Como ven ustedes, va a haber una integridad, va a haber una unión a través de estos axones múltiples cuando hay un movimiento. Por eso a esta vía se le llama vía extrapiramidal. La vía piramidal es la que viene a la vía de la corteza motora. No es que cada vía vaya por sean independientes, no, las dos se asocian. Las dos, si uno de ellos se afecta, afecta a la otra. Dentro de las enfermedades que vamos a hablar, de las alteraciones de esta vía extrapiramidal, está una que es la corea de Sydenham. La que sigue. La corea de Sydenham se observaba bastante antiguamente cuando había una enfermedad causada por el estreptococo beta hemolítico, en donde decía, pues, la fiebre reumática, ¿no? Decía que esta fiebre reumática mordía las articulaciones, ¿no? Lamía las articulaciones y mordía la parte cardíaca. Entonces, cuando hay una infección por el estreptococo beta hemolítico tipo A, ¿no? Antiguamente, ahora hay poco, es cierto, pero se puede presentar, la aparición de los antibióticos ha disminuido bastante esto. Se daba pues que en el 80% de los pacientes generalmente eran niños entre 5 y 15 años. Y obviamente era una enfermedad cosmopolítica y afectaba a todas las razas, pero había más predisposición por las mujeres. Generalmente se presentaba más en invierno y poco frecuente en verano, ¿no? Y en gran porcentaje, la mayoría
presentaban la llamada fiebre reumática, la que sigue. Lo que pasa es que en esta Corea de Sydenham aparecen anticuerpos que son demostrables con la inmunofluorescencia. Reaccionan y estos anticuerpos van a ubicarse básicamente reaccionando con las neuronas del núcleo subtalámico y del núcleo caudal. Es decir, estos anticuerpos alteran, se impregnan, dañan el núcleo subtalámico y el núcleo caudado, que habíamos hablado, que es parte del sistema extrapiramidal. Y como consecuencia de ello, puede originar cambios degenerativos posteriores en los ganglios basales, también en algunas células neuronales y en algunas del cerebelo. Y cuando lo llevamos al microscopio, también vemos que las células, las glías de las neuronas, sufren modificaciones en su forma. Sabemos que tienen una forma fusiforme, pero acá ya hay cambios tipo ameboides, tipo ovaladas, ¿no? Y que a su vez encontramos alrededor de ellas cambios neovasculares, cambios proliferativos de células que simulan pues cambios básicamente vasculares. Lógicamente, todos estos cambios, tanto de la glía y cambios degenerativos en la misma célula per se, así como cambios inflamatorios, van a deberse básicamente a toda esta presencia de anticuerpos. La siguiente. ¿Cuál es el cuadro clínico de la Corea de Sydenham? El cuadro clínico de la Corea de Sydenham básicamente es que aparecen movimientos coreicos, movimientos reptantes, movimientos atetósicos y movimientos balísticos, ¿no? La mano tiene una característica típica que lo descubrió Wagner y le llamó la mano de Wagner, en donde el signo de pronación es lo más prominente. Y cuando le sacamos un reflejo, el reflejo queda suspendido. El paciente tiene una agitación psicomotriz, se irrita, ¿no? Tiene cambios conductuales, a veces hay agitación, apatía, alucinaciones, irritabilidad. Entonces son pacientes que tienen la infección, como hemos mencionado, ¿no? Tienen problemas cardíacos y son pacientes que van a tener trastorno del sensorio, alucinaciones, apatía, agitación psicomotriz y movimientos corioatetósicos. Vamos a ver alguno de ellos, la siguiente, ¿no? Acá, por ejemplo, bueno, se tomó una foto, debía ser, a ver, creo que esta la puede pasar como video a veces, a ver si la puedes pasar como video para que vean ustedes los movimientos. Doctor, no, las PPTs se transforman en PDF, así que no se puede ver en video. Ya este era un video en donde podían observar ustedes los movimientos atetóxicos, los movimientos coreicos, ¿no? Para poder, este es un video en donde se observa bonito los movimientos coreicos. Entonces, ¿qué hallazgos en laboratorio encontramos en la Corea de Sydenham? Básicamente, en el electroencefalograma, que es un estudio funcional, básicamente vamos a ver una actividad lenta. Lógicamente, como es un proceso infeccioso, la velocidad de sedimentación está aumentada, la proteína C reactiva va a estar aumentada, vamos a encontrar un poco de eosinofilia, ¿no? Acá tal vez nos falta poner los hallazgos de imágenes. En la resonancia vamos a encontrar, ¿no? Pequeñas zonas de leucariosis o pequeñas zonas de gliosis a nivel de los ganglios basales. En tomografía no se va a poder encontrar, en resonancia sí podemos observar los ganglios basales ahí con zonas glióticas. Entonces, ¿cuáles serían las complicaciones más comunes de las Corea de Sydenham? Básicamente una endocarditis, una miocarditis y una pericarditis. Pueden aparecer posteriormente unos nódulos subcutáneos, el eritema nodoso y una púrpura como una complicación. Recuerden que esta Corea de Sydenham se presenta a edades jóvenes y es como consecuencia de una infección que inicia a nivel faringio,
se va a nivel miocárdico y como consecuencia hay degeneración por la presencia de anticuerpos en las células estriatas, en las células de los ganglios basales, y eso trae como consecuencia movimientos atetóxicos, reptantes y balísticos, ¿no? Bien, en cuanto a su evolución y pronóstico, si el paciente es tratado con antibióticos, la recuperación es completa, dura de 3 a 6 semanas. La mortalidad en realidad es poca, 2%, pero una vez que haya una infección puede haber recurrencia durante el embarazo, eso sí es evidente, ¿no? El tratamiento, el tratamiento va a ser sintomático, lógicamente. Si hay fiebre, como todo proceso infeccioso va a haber fiebre, ¿no? Hay que darle paracetamol para disminuir la fiebre, reposo en cama y como puede traer trastornos, hemos dicho, del comportamiento, trastornos de, de cambios en la personalidad, de apatías, ¿no? Se puede utilizar las fenotiacinas, como el largactil de 25 miligramos por día. O cuando hay ese estado de agitación psicomotor o el paciente está pues con alucinaciones, podemos darle el halopiridol. Se le da 1 a 3 gotas cada, con el desayuno, con el almuerzo y con la comida. Hay que recordar que el halopiridol pues no tiene olor, no tiene sabor, se le echa en la cucharita y obviamente de su desayuno o una cucharita en el almuerzo o en la cena y se la toma y pasa bien. Es necesario, cuando ya hay presencia de estos movimientos involuntarios, utilizar un, ¿no? un anticonvulsivante como el valproato de sodio, ¿no? Entre 15 a 60 miligramos por kilo por día. Y obviamente, mientras no demos el tratamiento con el antibiótico, puede persistir el germen. Entonces, iniciamos con penicilina benzatínica, 1 millón de unidades, ¿no? Mensual, como preventivo también. Entonces, ese es el tratamiento de la corea de Sidiha. Recuerden que esto en todo caso son movimientos involuntarios, adquiridos o secundarios a un tipo de estreptococo y que obviamente puede producir pues no solamente trastornos desde el punto de vista de coordinación motora, no solamente puede traer trastornos en el movimiento involuntario, sino también puede traer componentes a nivel osteoarticular, a nivel cardíaco y requiere pues un tratamiento complementario con antibióticos tipo penicilina, con sintomáticos tipo paracetamol o con medicamentos anticonvulsivantes como el valproato o antipsicóticos como el halopiridol. Eso es lo que me interesaría que sepan de la enfermedad de Huntington. Pero también hay otra enfermedad, perdón, enfermedad de Huntington, es más que todo eh, la, la enfermedad pues secundaria a esta enfermedad que nosotros la conocemos como SIDEHAN, ¿ya? Ahora veamos la enfermedad de Huntington, ¿ya? Es diferente a la enfermedad de SIDEHAN. La enfermedad de SIDEHAN es secundaria a un proceso infeccioso. Ahora veamos a la enfermedad de Huntington. Esta se da más o menos de 4 a 8, 100.000 habitantes. ¿Eso qué significa? Que en el Perú no hay más de 500 con esta enfermedad, ¿verdad? A diferencia de la enfermedad de Sydenham, aparece pues en estadios más adultos, aparece entre los 30 y 40 años. Y siempre va a haber un factor hereditario. En relación a la enfermedad de Sydenham, donde había un factor infeccioso, acá hay un factor hereditario que se transmite de carácter autosómico dominante. Esto va a llevar básicamente a un incremento en la longitud de los tripletes. Sabemos que tenemos citosina, adenina y guanina, se van a repetir en forma continua en todos los tripletes y por ahí en el locus 4p 16.3 aparece un gen llamado hankintina que obviamente no es más que la repetición de los tripletes de guanina, adenina y citosina, perdón, de citosina, adenina
y guanina, ¿no? Obviamente esta enfermedad también afecta a los diferentes grupos étnicos, pero más frecuente es a la raza negra, la que sigue. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? En la anatomía patológica, y ahora no tanto en la anatomía patológica, ¿no? Podemos encontrar una resonancia magnética, por ejemplo, ¿no? Con inversión, perfusión, ¿no? Que es básicamente lo que llamamos nosotros eh, una secuela perdón, una secuencia de la resonancia, básicamente el flare, entonces, donde es podemos encontrar nosotros una gliosis, tanto del núcleo caudado y del putano. Obviamente, hay también pérdida de neuronas, básicamente en la corteza cerebral, pero en forma mínima. Y vamos a encontrar una atrofia de los fascículos estriopalidales y estrionigrales, o sea, fascículos que es básicamente axones que van desde la región del estriato al globus pálido y del estriato al cuerpo, a la zona negra o a la zona, al cuerpo negro de la región subcortical, pues, la que sigue. Entonces, lo que vamos a ver es una degeneración tanto de los cuerpos neuronales como de los axones, de básicamente de toda esta área subcortical. En cuanto al origen, a la patogenia, siempre va a haber pérdida de GABA, y lo más importante, ¿no? Es la enzima descarboxilasa del ácido glutámico. Entonces, hay una disminución del ácido glutámico del estriato y del locus niger. Esto es importante porque cuando queremos hacer estudios, ¿no? De toda la parte de la región migra o de la región subcortical, hacemos espectroscopía de esta zona. El hacer la espectroscopía con resonancia magnética nos permite ver la cantidad de GABA y nos permite ver la cantidad de enzimas que hay a este nivel y nos permite así detectar la enfermedad. También sabemos que hay una disminución de la actividad de la enzima sintetizadora de la acetilcolina, lo que es la acetilcolina transferasa, a nivel del núcleo estriato. Y hay una disminución del número de receptores, tanto del estriato como para dopamina y acetilcolina. Como pueden ver, hay una alteración bioquímica y una alteración de los neurotransmisores en esta zona. Si bien es cierto, esta alteración uno lo puede valorar por una resonancia magnética con espectroscopías en esta zona para llegar al diagnóstico. La que sigue. Hay que recordar que esta zona es una zona muy, muy, muy rica en neurotransmisores. Es una zona en donde la bioquímica se hace tan importante y hay actividad más bioquímica que eléctrica. Recuerden que a nivel frontal hay más actividad eléctrica que bioquímica. Por ejemplo, hay un incremento de la actividad de la enzima biosintética inmediatamente al quinolinato, que es básicamente la tranquilinato oxigenasa. Pero al final de todo, deben entender que esto todo es un metabolito básicamente del triptófano, que va precedido del ácido quinoleico. Entonces, si nosotros vemos que hay un incremento de la actividad de una actividad enzimática, básicamente son metabolitos de destrucción celular. A veces hay inclusive, a nivel ya más bioquímico, a nivel ya más estructural, hay un incremento, ¿no? Básicamente de un nucleótido, por ejemplo, el nucleótido 4977 del DNA mitocondrial en los lóbulos temporales. Generalmente los lóbulos temporales tienen 5 veces más afectado o de consumo que en la región occipital en estos casos. Esta delección, generalmente por incremento de la producción de los radicales de oxígeno en la mitocondria. Esto más lo he puesto para que entiendan que dentro de
las estructuras, de las estructuras extrapiramidales, de las estructuras donde está el núcleo caudal, o el putamen, el lobus pallidus, hay intensa actividad bioquímica. Intensa actividad bioquímica, es más, por ahí van a encontrar ustedes la producción de muchos neurotransmisores, la producción de muchas sustancias neuroendorfinas que encuentran a nivel cerebral. La que sigue. Entonces, ¿cuál será el cuadro clínico de esta corea o enfermedad de Huntington? El cuadro clínico es, ya hemos dicho, hay una corea progresiva, entendiéndose por corea movimientos involuntarios, movimientos reptantes, que van asociados a una rigidez y posteriormente a una demencia. Entonces ustedes se preguntarán por qué hay demencia. Va a haber demencia en Parkinson, hay demencia en enfermedades de ganglios basales. ¿Por qué? Porque hemos dicho que hay múltiples conexiones entre el tronco cerebral y la parte cortical, entre los ganglios basales y la corteza, entre los ganglios basales y los núcleos talámicos, entre los ganglios basales y la misma corteza cerebral. Entonces va a haber un deterioro cognitivo. ¿Sí? Puede haber convulsiones y son frecuentes, lógicamente. Hemos dicho que la vía motora no está exenta de la vía extrapiramidal. Están unidas de una u otra manera. No es que vayan cada uno por su independientemente, no, está unida. Y es por eso que puede haber convulsiones, puede haber demencia, puede haber rigidez, ¿no? Lo cierto es que el cuadro clínico tiene una fase prodrómica, en donde puede el paciente tener leves cambios psicóticos, puede haber leves cambios conductuales, ¿no? Que van precediendo a la Corea Franca. Estos cambios conductuales son cambios lejanos, no son cambios agudos como en la SIDEHAN. En la SIDEHAN sí los movimientos son agudos, bruscos, rápidos, producto de una infección. En cambio acá se van deteriorando progresivamente la gliosis en las células negras, en las células estructurales, y van produciendo cambios psicóticos leves, y que cuando aparece la Corea aparece casi más después de 10 años, ¿no? Entonces, lo que se va a afectar primero son las atenciones, todo lo que es la función superior de aprendizaje, el planeamiento, ¿no? Afecciones en el habla, la que sigue, afecciones en la salivación, porque también interviene una función motora, alteraciones en la memoria. Recuerden que tienen un cierto periodo de demencia estos, ¿no? Hay descuido también, lógicamente, si hay un deterioro cognitivo, va a haber un descuido en la higiene personal. Algunos con este tipo de Corea, la de Huntington, tienen psicosis esquizofrénica y pueden ir a veces de hipotonía, la que sí. Acá tampoco puedo ver el video. Me hubiera gustado que vean este video, en donde es una Corea de Huntington, y donde vean ustedes los movimientos reptantes, donde vean ustedes los movimientos atetóxicos. Igual en la siguiente, ¿no? La siguiente también, la siguiente es un video también, no ha pasado, pero era para que vean ustedes esto. Si podemos verlo después, sería interesante. Estos movimientos coreicos, básicamente, ¿no? Para que vean cuál es el movimiento coreico que tienen las personas, ¿no? La que sigue, bueno, lógicamente uno tiene que pedir exámenes de laboratorio. Eh, la tomografía, se puede ver una atrofia del núcleo caudal, pero en la resonancia ves más. Pero mucho más se va a ver en el SPECT, porque el SPECT es para valorar pues los micro, el gran metabolismo que puede sugerir en el putamen y el caudal. El examen de sangre, de orina, de líquido prácticamente no tiene nada de utilidad, pero el SPECT, ¿no? El SPECT-CT, la emisión de positrones, la emisión para eso necesitamos un ciclotrón que me produzca pues una gran cantidad de componentes para introducirlo al paciente y ver la función, ¿no? El SPECT es un examen importante para el diagnóstico de ese tipo de enfermedades. En cuanto a los diagnósticos diferencial, ya les he dicho,
Cuando ustedes vean movimientos eh, coreicos, ¿no? O primero, la edad. Segundo, tienes que ver si es primario a una infección o es secundario a una enfermedad degenerativa. Entonces, el primer diagnóstico que hay que hacer es con la corea de Sydenham. También puede haber, porque aparecen pequeños por eh, micro lesiones en la vasculatura, microvasculatura, básicamente en el lupus. En el lupus hay lesiones múltiples por vasculitis. Estos pueden producir zonas isquémicas en las zonas talámicas o subtalámicas o a nivel de ganglios basales y pueden producir las disquinesias tardías, la enfermedad de Alzheimer, la demencia de Pitt, leucodistrofias, gangliósidos con componentes de metabolismo alterado, tics, la enfermedad de Gilles, de la Tourette, el síndrome de Corea por acantosis, básicamente son diagnósticos diferenciales que hay que hacer en esta enfermedad de Huntington, ¿no? Pero lo primero, diferenciarlo de la Corea de Sydenham. Luego ya podemos buscar otro tipo de coreas, como la acantosis, por ejemplo, que es un síndrome coreico, o por vasculitis, múltiples lesiones en el lupus, por ejemplo, ¿no? La que sigue. El pronóstico de estos pacientes básicamente es lo que nos toca a nosotros los neurólogos ver muchas veces enfermedades que se van dando y dando y dando, y lo que hacemos es describir los síntomas y muy poco en el tratamiento, ¿no? Lo cierto es que una vez que aparece una enfermedad de Huntington, el tiempo de sobrevida es máximo 20 años, promedio 15 a 17 años después de iniciar los síntomas, ¿no? Hagamos lo que hagamos, los pacientes se deterioran, la parte del estriato se degenera, el putamen se degenera, y eso conlleva pues a la muerte posterior del paciente. Recuerden que estas tienen fibras que se van al tronco cerebral y el tronco cerebral tiene compromiso pues de múltiples zonas que intervienen en la región simpática, región parasimpática o los núcleos vulvares, ¿no? En cuanto al tratamiento, solamente sintomáticos, tenemos que darles neurolépticos para evitar los movimientos involuntarios. A veces le damos bloqueadores de receptores dopaminérgicos, básico como el halopiridol, podemos darle hasta 5 miligramos cada 8 horas, ¿no? La perfenacina, que no se utiliza mucho, y podemos darle depletores presinápticos de dopa, básicamente, ¿no? Básicamente la reserpina, que se está usando bastante ahora, y ya pues más alucinatoriamente, imaginatoriamente, ponerles transporte de células, ¿no? De fuentes neuronales, o poner microchips a esas zonas, pero esto es ya un camino a la imaginación. Bien, la que sigue. Pero hay una Corea hereditaria benigna, y en la Corea hereditaria benigna básicamente no va asociada a demencia. Es la diferencia con la otra, con la Corea de Huntington. En la Corea de Huntington el paciente se va a demenciar. Pero esta Corea son pacientes que tienen movimientos involuntarios, pero nunca llegan a la demencia. Pero también están relacionados a un gen, el 14q13, que está muy pegadita, muy cerca a la que era de la Corea de Huntington. Pero esta es benigna, es autosómica dominante y tiene mayor penetrancia en las mujeres, ¿no? El cuadro clínico, a diferencia de la Corea de Huntington, empieza en la niñez, la que sigue, empieza en la niñez y básicamente predomina en la cabeza, cara y brazos. Son movimientos involuntarios que aparecen solamente en cara, en brazos y en cabeza. Y lógicamente aparece una disartria, pues, ¿no? Y hay una distonia o una distonía que se encuentra básicamente en el cuello y en el tórax, ¿no? Lo importante es que estos pacientes no tienen deterioro intelectual. Son pacientes que tú los ves, pueden inclusive ser colegas, pero tienen movimientos reptantes en la cabeza, movimientos inconscientes en la boca, en la cara, etc. La que sigue.
En cuanto a los hallazgos de neuropatológicos, básicamente hay atrofia pues en el lóbulo frontal, ¿no? Hay una atrofia, una alteración en el núcleo estriato, en la sustancia gris, ¿no? O negra, y los astrocitos obviamente van a perjudicarse, hay una lesión glial enorme, pero sin pérdida básicamente del cuerpo neuronal, ¿no? Por eso que estos no llevan a la demencia. Hay otro tipo de corea que es la corea senil, ¿no? Esta corea aparece a los 60 años. Estamos hablando de coreas, movimientos involuntarios, ondulantes, sin cabeza, manos, pies, ¿no? Pero generalmente más centrados en miembros superiores y en todo lo que es cráneo. No hay antecedentes familiares y se cree que esto es por pequeños infartitos que se van formando a nivel de los ganglios basales y hay una lesión típica a nivel del núcleo caudado. El tratamiento es con neurolépticos, halopiridol. Cada vez que ustedes vean movimientos involuntarios, ya sea de cualquier tipo, prueben con halopiridol, que es un neuroléptico a dosis pequeñas que ayuda y restringe bastante este tipo de movimientos, ¿no? También tenemos otro tipo que es el hemivalismo o la hemicorea, la que sigue. La hemicorea o hemivalismo. La hemicorea es que la mitad del cuerpo empieza a tener movimientos involuntarios reptantes y el hemivalismo es que hay un movimiento brusco. Se inicia en la edad media de la vida, ¿ya? Puede estar precedida de una hemiplegia. Por eso siempre les digo cuando hay infartos, ¿no? Siempre vean si hay movimientos involuntarios. A veces cuando hay movimientos involuntarios, ¿no? Aparece pues esta afección del núcleo subtalámico y hay un desarrollo cerebral antes, un episodio isquémico en los ganglios basales, básicamente en el núcleo subtalámico, y aparecen estos movimientos involuntarios, tipo hemicorea, hemivalismo, ¿no? El tratamiento siempre halopiridol, o también se puede hacer pues un tratamiento quirúrgico, ¿no? Cuando ya no responde al tratamiento y el movimiento tanto balístico o coreico es intenso, el paciente no puede ni alimentarse por la actividad de los movimientos, el tratamiento quirúrgico de resección de la zona puede darse. La que sigue también me hubiera gustado que vean ese movimiento de esta señora, en donde hay movimientos reptantes, movimientos balísticos. Cada video tiene más o menos 3 minutos, ¿no? Y para que vean ustedes y reconozcan los movimientos eh, reptantes, movimientos balísticos, básicamente, en estos casos. Otra entidad que ustedes tienen que ver cuando se afectan los ganglios basales es el mioclono. ¿A quién no ha visto moverse espontáneamente algunos músculos del cuerpo? A eso le llaman mioclono. Pero este mioclono puede tener una causa de afección a nivel de los ganglios basales. Y básicamente está dado por espasmos musculares breves. Aparecen generalmente en reposo, algunos en actividad o cuando hay movimientos intencionales. Cuando uno ejecuta algún movimiento aparecen estos mioclonos. Estos pueden ir asociados varias veces a movimientos ligeros o a movimientos oculares con amenazas visuales afectas. Entonces, y pueden distribuirse en todas las partes del cuerpo. Pueden distribuirse básicamente la que sigue a nivel segmentario o ser generalizados. Pero su distribución puede ser aislado solamente a una zona, por ejemplo, tipo blefaroespasmo solamente en movimiento de los ojos, o en espasmo mifacial solamente en los músculos faciales, y pueden ser pues repetitivos, ¿no? Pueden ser generalizados, segmentarios. En este caso tenemos, de acuerdo a la clasificación, en dos tipos, básicamente, ¿no? En aquellas que son de origen fisiológico, como el caso en el espasmo de sueño, ¿no? Ustedes pueden ver algunos pacientes que están durmiendo y hay movimientos involuntarios, ¿no? La enfermedad del hipo, por ejemplo, es una enfermedad, ¿no? Que a veces es difícil de tratarlo, pero puede tratarse a veces con neurolépticos, ¿no? Otro de origen esencial, básicamente, es donde puede haber un componente familiar o puede ser de carácter esporádico, ¿no? A veces también estas mioclonías pueden ser de origen epiléptico,
y tener una causa la que sigue, la que de origen epiléptico, y ser pues, ceden bastante con los anticonvulsivantes. Pueden ser de tipo sintomáticos o secundarios a una encefalopatía, a una enfermedad por depósito, a una enfermedad de espinocerebelosa, la demencia, a la encefalopatía vírica. Por ejemplo, ahora estamos viendo una pandemia y lógicamente después de que había una infección por el COVID-19 en pacientes que han tenido encefalopatía por COVID-19, luego vuelven, se recuperan y tienen movimientos involuntarios, ya sean coreicos, atetósicos o algunos movimientos simplemente de mioclonos. Entonces, puede haber pues sintomáticamente, secundariamente a una enfermedad vírica, a una encefalopatía viral, movimientos involuntarios. O también a una encefalopatía tóxica o metabólica o a una encefalopatía posthipóxica. Tenemos muchas veces pacientes con retardo mental, nacen pacientes con dificultad, con hipoxia al nacer, y después de meses aparecen movimientos involuntarios. Es porque obviamente hay disminución del riego a nivel de estas zonas y vamos a encontrar lesiones glióticas múltiples a nivel de los ganglios basales. Entonces, eh, obviamente va a haber secuela en pacientes que hacen componente, ya sea isquémico o encefalopático, de diversa etiología, ya sea vascular, infecciosa, metabólica, postraumática, vírica, etcétera, en aquellos pacientes que presentan este tipo de encefalopatía, pueden presentarse como una manifestación secundaria, movimientos involuntarios tipo mioquimias, clonus, ¿no? Etcétera. El tratamiento. Cuando es secundario, el tratamiento generalmente responde al clonazepam de 0,5 a 2 miligramos por día. Puede responder al ácido valproico como un anticonvulsivante entre 30 y 60 miligramos por kilogramo. O al hidroxitriptofano. Entonces, cuando tenemos movimientos involuntarios, tenemos que preguntarnos si es de origen primario o es de origen secundario. Si es de origen primario y está relacionado a los genes, muy poco podemos hacer con los medicamentos. Mitigan un poco, pero si es secundario, la respuesta al tratamiento es mucho mejor, ya sea con clona o con valproato, ¿no? Muy bien. Me hubiera gustado que vean, por ejemplo, este video, la que sigue, en donde ven ahí movimientos de espasmo, básicamente facial, de mioquimias faciales, ¿no? El siguiente es el video, lo hubieran visto ustedes, en donde hay movimientos disquinéticos, movimientos erráticos en los miembros superiores, que el paciente no puede ni escribir. Era un video muy bonito. La que sigue, por ejemplo, acá tienes un tipo de ataxia, no puede coordinar movimientos. Este paciente tiene que estar solamente sentado o echado porque al momento de pararse aparecen los movimientos y no puede desplazarse adecuadamente, ¿no? Bien. Hay otra enfermedad que me gustaría referirme, es a la enfermedad de Gilles de la Tourette. Esta enfermedad de Gilles de la Tourette se ve mucho o llegan mucho a consulta cuando son generalmente pequeños, 4 o 5 años o 2 o 3 años, con signos de, básicamente, de hiperactividad. Llegan a la consulta y son unos hiperactivos, entran al consultorio y empiezan a movilizarse, empiezan a hacer cosas. Pero conforme va pasando los años, van apareciendo algunos síntomas, como por ejemplo tics, movimiento anormal en la cara, o puede haber movimientos mioclónicos. Y paralelamente empieza a afectarse ya lo que es el componente, básicamente el componente de comportamiento, porque son coprolálicos, son niñitos hiperactivos que les ponen chapas a todo el mundo, les gusta molestar, y a veces ya vienen como personas, o son niños que vienen ya con diagnóstico de hiperactividad y trastorno del aprendizaje. Muchos de estos niños a veces son subdiagnosticados porque pasan como déficit de atención e hiperactividad. En realidad, a veces no son déficit de atención e hiperactividad. A todo niño que tú veas que tiene movimiento involuntario y es hiperactivo y no aprende mucho en el colegio, repito 2 veces 3 años y encuentras mioclonías o movimientos mioclónicos o tics, este es un síndrome de Gilles de la Tourette. Esa es
lo que deben observar. El síndrome de Gilles-de-Latorre es importante porque muchos de ellos son subdiagnosticados y muchos de ellos van a presentar hiperactividad con déficit de atención. Pero basta que veas un déficit de atención con hiperactividad y movimientos involuntarios, plantea la posibilidad de un Gilles. En cuanto al examen de laboratorio, le tomas un examen y va a haber va a ser anormal, pero de naturaleza inespecífico. No tiene los patrones normales, habituales de un electro, pero es bastante inespecífico, ¿no? En la tomografía también hay algunos cambios mínimos que se puede ver. En la resonancia tal vez un poquito más. Y en el diagnóstico diferencial ya les dije, ¿no? Hay que diferenciar básicamente de la hiperactividad con déficit de atención, o también en la Corea de Sydenham, en la enfermedad esta de Hallen-Parry, que es básicamente lo que les he dicho. La que sigue. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento en estos es siempre hay que bloquear un poco la dosis. Se puede utilizar haloperidol, la flunacina, la risperidona, la pimosita, que son tratamientos neurolépticos básicamente, ¿no? En forma local se puede utilizar la toxina botulínica, ¿no? Cuando el movimiento, el tics es bastante fuerte, por ejemplo, cuando tenemos espasmos hemifaciales o tics faciales, utilizamos la toxina botulínica para bloquear pues estos movimientos, ¿no? En cuanto a la medicación del déficit de atención, como son pacientes considerados como déficit de atención o hiperactividad, el metilfenidato, ¿no? Es elemental el metilfenidato, que va muy bien, se le da pues a dosis progresiva, se va titulando la dosis de metilfenidato. Y la dextroanfetamina, pues, ¿no? Ya, lo que pasa es que con la dextroanfetamina lo pones, al final al paciente lo pones pues ya dependiente de este medicamento, pero por lo menos evitas a que sea agresivo, evitas a que tenga estos movimientos involuntarios, ¿no? También se puede utilizar algunos inhibidores, ¿no? Inhibidores de adrenérgicos centrales, como la clodinina, a 0.3 de 2 miligramos por kilo, ¿no? Antidepresivos también usamos, la fluoxetina. También se puede utilizar anticonvulsivantes. Es decir, cuando aparece esta enfermedad de Gilles, primero hay que tratar el comportamiento, hay que tratar el movimiento involuntario y podemos tratar inclusive con terapia de comportamiento, psicoterapia, entre otros, ¿no? Eso es en cuanto a Gilles. Ahí había una imagen también que parecía Gilles. Me hubiera gustado que lo vean, pero desgraciadamente no está pasando bien esto. La que sigue también era otro Gilles. La que sigue también era otro Gilles con movimiento de cara más que todo. La que sigue también teníamos otro Gilles. Teníamos otro Gilles ahí. Otro grupo que vamos a analizar son las distonias o distonía. Lo más frecuente que vemos en distonia o distonía es la distonia del cuello, ¿no? O cérvico-facial. Pero son movimientos de naturaleza giratoria por una contractura muscular intensa y de distribución variable, ¿eh? La distonia, o distonía, si quieren llamarla ustedes, es movimientos bruscos hacia el lado opuesto por una gran contractura. Van a encontrar un músculo duro, contracturado, ¿no? Y movimientos, ¿no? Pero a veces puede presentarse en forma continua, recurrente, o a veces en forma de espasmo. Entonces, en cuanto a la anatomía patológica, en la macroscopía no se va a observar nada. Bioquímicamente vamos a ver pues alteración a través de la resonancia, alteración en el putamen y en el núcleo caudado, básicamente, ¿no? Con la espectroscopía adecuada. Y en cuanto a su origen, va a haber un origen primario y un origen secundario. En el origen primario, básicamente, hablamos del espasmo del escribiente, el blefaroespasmo, las tortícolis, la disfonía espástica. Ustedes van a ver pacientes que cierran los ojos continuamente al hablar, es un blefaroespasmo. Tortícolis, hay pacientes que se les doble el cuellito hacia un lado, ¿no? En cuanto a la función secundaria, hay una enfermedad de Wilson, una degeneración hepatolenticular,
que aparece también en edades ya jóvenes, en donde hay demencia y hay lesión del hígado, ¿no? Por eso se llama enfermedad de Wilson o enfermedad hepatolenticular, donde se lesiona el núcleo lenticular, núcleo caudado, con la alteración hepática, ¿no? O también van a encontrar, ya les he dicho, en estados postencefalíticos. Recuerden, post-COVID estamos viendo una cantidad de pacientes con movimientos involuntarios. Pacientes que han estado en UCI por mucho tiempo, aparecen con movimientos de tics, movimientos de contractura muscular, secundarios a estados postencefalíticos, ¿no? La que sigue. Traumatismos, ¿no? Pacientes que se golpean la cabeza, se golpean, hay un daño, hay unos pequeños sangrados dentro de estas estructuras, se alteran y producen el movimiento. En neonatos, en aquellos pacientes que sufren infecciones como kernípteros, aparecen rigidez, contracturas, en algunas neoplasias por presencia de anticuerpos farmacológicos, ¿no? Una ingesta exagerada de halopiridol o de neurolépticos puede producir también, contrariamente, ese tipo de movimientos. Algunos casos son de tipo hereditario, ¿no? Otros, pero la mayoría que vemos son de tipo adquirido, ¿eh? Los hereditarios son menos, pero sí existen y cuando aparecen, aparecen a edades pequeñas, ¿no? El diagnóstico, el diagnóstico va a depender de las alteraciones, pues, ¿no? El tratamiento, básicamente, todas las distonias tienen que ser tratadas inicialmente con toxina botulínica. Hay que aplicar toxina botulínica con electromiografía o sin electromiografía para entender. Puede, ya en casos extremos, hemos visto unas contracturas severas en donde el sufrimiento es excesivo del paciente, ya una talamotomía, pues no queda otra cosa, ¿no? Utilizamos dosis inmensas de diazepam, inmensas de anticolinérgico como el viperideno, ¿no? El hiperideno para evitar esa rigidez se usa. Hay que recordar que solamente el tratamiento es con sintomáticos, el tratamiento no es a través de, para curar, solamente para evitar estos movimientos involuntarios. Ahí tenemos algunas imágenes, pero la verdad me hubiera gustado que lo vean en video. Por ejemplo, este es un blefaroespasmo, ¿no? Una rigidez no puede abrir los ojos, ¿no? La que sigue, también esta es una contractura cérvico-craneal, el paciente lateraliza el cuello y vean ustedes, inclusive una de los lados de la cervical está más hiperdesarrollada que la otra por la gran contractura que tiene el paciente, ¿no? Esta es una distonia cervical. La que sigue. Este es un déficit postural de la señora, es una distonía de cadera, ¿no? No puede caminar, se le pone distónico a la cadera y no puede ni hasta, generalmente para la señorita o la señora sentada, pero es una distonía de cadera. La que sigue es otra distonía facial, vean ustedes, una gran contractura facial que puede semejar una simetría, una parálisis facial, pero vean, esto va acompañado de gran dolor. Pueden ver ahí los gestos. La que sigue, esta es una distonía de cuello, se le cae el cuello, no la puede levantar, ¿no? En el video se ve normalmente todo el tipo de movimiento y la crisis. Y otra, por ejemplo, la que tiene es una distonía, una orofacial, una mioclonía, la que sigue, en donde hay una gran contractura de los músculos, la que sigue, orbiculares, inclusive hasta que llega a morderse la lengua, ¿no? Acá hay que aplicarle pues toxina, lopiridol, eh, utilizar básicamente pues medicamentos para disminuir la rigidez, a veces hasta baclofeno podemos usar en estos casos, ¿no? Son casos bien severos, son casos que obviamente no tienen cura, pero sí podemos mejorar un poco la calidad de estos pacientes, ¿no? Otro que sí podemos tratar y vemos que tiene gran respuesta van a ser los temblores esencial benigno, ¿no? Nosotros cuando vemos movimientos involuntarios nos precisamos, ¿no? Si el movimiento involuntario es a predominio o generalmente es en reposo, estamos hablando generalmente de Parkinson o parkinsonismo. Pero cuando hablamos si el temblor es en movimiento, si el temblor es cuando ejecuta los movimientos, cuando se realiza, cuando el paciente se va desplazando, hablamos de temblores esenciales. Y uno de los temblores esenciales es el esencial benigno, en donde
tú le das propanolol y mejora el temblor y el paciente vive tranquilo, sin manifestaciones secundarias, solamente tomando el propanolol, ¿no? Estos temblores pueden ser diagnosticados electrofisiológicamente por una electromiografía en donde vas a ver que cada movimiento tiene una frecuencia entre 8 y 10 Hz. Cuando lo estresas, le preguntas, le tomas alguna, se incrementan los movimientos involuntarios. Y lo llamativo es que le das un vasito de coñac y el paciente ya no mueve, ¿no? Desaparecen los movimientos. Muchas veces dice, doctor, me he tomado mi yonque o me he tomado mi alcoholcito y ya desaparecen los movimientos, ¿no? Bueno, es un temblor esencial. Pero antes que recibir un buen yonque, un buen alcohol, recuerden que el propanolol, la dosis de 40 miligramos, media en la mañana, media en la noche, puede disminuir notariamente este temblor esencial. Este temblor esencial es un temblor benigno. Es fácil de diagnosticar del temblor parkinsoniano porque es un temblor en actitud. Cuando ustedes se encuentren un temblor en reposo, eso es Parkinson, la que sigue. Ahí, por ejemplo, teníamos dos videos, ¿no? En la que sigue, tenemos dos videos, la que sigue, teníamos dos videos del temblor esencial, ¿no? Tenemos dos videos ahí del temblor esencial, qué pena que no lo vayan a ver. Ahí también tenemos el movimiento del temblor esencial, ¿no? A diferencia de la que sigue de la enfermedad de Parkinson, que generalmente es pacientes también de edad, pero que su movimiento se presenta más en reposo. Hay que diferenciar la enfermedad de Parkinson del parkinsonismo. En la enfermedad de Parkinson hay deficiencia de dopamina, porque el locus niger no produce la dopamina. En cambio, en la enfermedad de Parkinson hay dopamina, pero los receptores donde va a actuar la dopamina no responden adecuadamente, muchas veces por un infarto, muchas veces por isquemias microscópicas que suceden a ese nivel. Entonces, en la enfermedad de Parkinson responde, la evolución es espectacular con el levodopa. En cambio, en el parkinsonismo le damos levodopa, no responde. ¿Qué va a responder? Porque si está produciéndose normalmente levodopa, tenemos levodopa en sangre, pero no actúa. Es decir, tenemos la llave, pero la llave equivocada para que la pueda entrar al cuarto. Entonces, igual, ¿no? Entonces, en el Parkinson no se produce dopamina, o sea, no hay dopamina en la sangre, por lo consiguiente no puede entrar al cuarto. En cambio, en el parkinsonismo sí hay dopamina, tengo la llave, pero es la llave equivocada y no puedo entrar al cuarto. Esa es la diferencia, la que sigue. Bueno, en cuanto al Parkinson, pues 5 a 10% están ligados a la enfermedad primaria de Parkinson, ¿no? Ya se han identificado algunos genes para determinar, cuando menos 4 hasta que se hizo esta diapositiva. Y siempre va a haber una mutación, cambios, ¿no? Y esto hace pues de que haya una herencia dominante, se postula ya la herencia dominante en el Parkinson idiopático, ¿no? En el Parkinson secundario, no, la que sigue. Como les dije, estaban 4 genes al inicio, ¿no? Hay que determinar también, les dije que cuando hay un movimiento involuntario a nivel de los ganglios basales, también hay demencia, pues, ¿no? Una demencia, hay demencia asociada a Parkinson, sí, hay distonía ligada a Parkinson, sí, hay una atrofia cerebelosa asociada a Parkinson también. Ahora, se puede formar varios pedigrís, la que sigue, se puede formar varios pedigrís en relación al Parkinson, ¿no? Y lo más importante, la que sigue, es que al final de todo, digan que no hay dopamina. Punto. ¿Por qué no hay dopamina? Ya, hay muchos caracteres. Lo importante es que en el Parkinson hay falta de dopamina. Por eso tengo que darle levodopa por vía oral, ¿no? Que viene con el nombre muchas veces de Madopar, Sulconar. Le doy dopamina y levodopa, y ese levodopa se convierte en dopamina en la sangre y actúa normalmente y da una buena respuesta al Parkinson, a diferencia del parkinsonismo. La que sigue. Bueno, hay causas genéticas de Parkinson. Uy, hay enfermedades de Parkinson más de 13, 15 serotipos, como si mutaran los virus,
Hay una gran cantidad, ¿no? Y hay unos de origen dominante, recesivo, idiopático, etcétera. Pero no nos compliquemos la cosa. Lo más importante es que en la anatomía patológica, la que sigue, hay alteración, ¿no? Básicamente, en el lucus cerebrius, en el núcleo dorsal del vago, hay presencia de anticuerpos de Lewy y hay una disminución de dopamina en el estriato y aumento de ACTH. Eso es lo que hay en el Parkinson. Síntomas principales, la que sigue, van a haber temblor en un 70.5 más o menos, rigidez, hay dispraxia, trastornos para la marcha, puede haber depresión, fatigabilidad, babeo, pérdida de balanceo de los brazos. Hay una triada especial en el Parkinson, ¿no? Rigidez, acinesia e hipertonía. Si ustedes ven eso, ya esto es una enfermedad de Parkinson, y hay que examinarla y hay que buscar el signo de rueda dentada. Encontrar el signo de rueda dentada, diagnosticamos ya la enfermedad de Parkinson, ¿no? La siguiente, el tratamiento, ya nos hemos dicho, levodopa electivo. Levodopa puede ir asociado con carbidopa, o levodopa con benseracida, o levodopa con entacapone como el estalevo, ¿no? Ahí, últimamente pues están apareciendo nuevos anticolinérgicos, nuevos agonistas como el pramipexol, que se puede usar en dosis iniciales, pero la verdad dependiendo de la edad, si aparece a la edad de los 60, 65 años, de frente con levodopa. Otra cosa es que aparezca el Parkinson a edades tempranas, puede haber un Parkinson juvenil que aparece a los 40 años, ahí sí empiezo con pramipexol, pero cuando ya empieza los síntomas a partir de los 60, ya le levodopa, porque lo que pasa es que después de 8 o 10 años de usar levodopa, van a aparecer las disquinesias, los movimientos involuntarios. Esa es una de las razones por qué no se debe empezar levodopa a dosis altas. Si empezamos con levodopa hay que empezar a dosis mínimas, ir titulando la dosis para que el paciente llegue pues a un estadio, llegue a controlar su movimiento y con el tiempo ir aumentando, porque si bien es cierto en el Parkinson, los movimientos involuntarios se van haciendo cada vez más evidentes y por consiguiente voy a utilizar cada vez más medicación. Voy a utilizar más medicamento, utilizo más medicamento y finalmente ese levodopa puede ser contraproducente porque produce movimientos coreicos, movimientos atetóxicos. Entonces, limitamos un poco el movimiento con el pramipexol los primeros años. Si es joven, mucho más, pero si ya tiene 60, 70 años, le damos pues la medicación, ¿no? Que sigue. Bueno, ahí tenían unos videos de Parkinson, la que sigue, ahí vean la sustancia negra que no está produciendo, eso lo vemos en tomografías, es a nivel celular, la que sigue, la que sigue, la que sigue, la que sigue. Ahí tenían una cantidad de movimientos involuntarios para ver lo que es la apraxia, ¿no? La que sigue, eso todos eran videos. Por ejemplo, esta es la cara inexpresiva de un paciente parkinsoniano, la mirada de tabla que tiene, ¿no? La mirada rígida, ¿no? Que hace Parkinson, ¿no? Es como si te mirara, la que sigue. Next. Bueno, ahí la estamos haciendo a mover, la que sigue. El tipo de caminata festinante típico de parkinsoniano con movimiento en las manos, todos eran videos, la que sigue. Ahí para hacerlo sentar, la que sigue. Todo esto eran videos, vamos a pedir que voy a mandarle los videos para que vean. La que sigue. Bueno, ahí tienes movimientos y como les dije del parkinsonismo, ya les hablé, la que sigue, busque más, el movimiento, la caminata fascinante, el Parkinson y el parkinsonismo. El parkinsonismo hemos dicho que puede darse por muchas causas. Una de las causas más frecuentes, hemos dicho microinfartos a nivel cerebral, que pueden darse por envenenamiento por monóxido de carbono, envenenamiento por magnesio, presencia de algunos tumores, traumatismos. Ustedes recordarán, por ejemplo, uno de los boxeadores, Muhammad Ali, por tanto golpe en la cabeza, no es que tuvo Parkinson, tuvo parkinsonismo, postraumático, postgolpe, intoxicación por neurolépticos, infecciones, degeneraciones, aterosclerosis, ¿no? Pueden producir todas estas enfermedades, pueden producir parkinsonismo. Ahora, recuerden también, ahora, en el parkinsonismo el tratamiento es más difícil todavía, el tratamiento de Parkinson es mejor, porque cuando es un Parkinson, normal, le das levodopa y responde. En el parkinsonismo no responde a levodopa, el tratamiento solamente es sintomático. También hay un parkinsonismo postencefalítico, ¿no? La que sí
el parkinsonismo postencefalítico es aquel parkinsonismo que se produce pues desde la gran pandemia que hubo de Von Economo allá por los años 30 y ahora puede verse más parkinsonismo postencefalítico postviral en el caso de COVID-19, ¿no? Entonces, vamos a tener en la tomografía y en la patología muertes neuronales, y en la tomografía vamos a ver imágenes múltiples de pequeños infartos, ¿no? La que sí, para demostrar el parkinsonismo aterosclerótico, ¿no? En el parkinsonismo aterosclerótico vamos a ver, hay viejitos pues que empiezan a tener movimientos involuntarios por pequeños infartos a nivel cerebral que se presenta generalmente en la séptima década, ¿no? Y esto va asociado a movimientos involuntarios, asociado con demencia. Demencia con movimientos involuntarios es el parkinsonismo aterosclerótico, no hay otra. Eso se demuestra por tomografía y por estudio patológico. La que sigue. Hay degeneración nigroestriada. La que sigue, la degeneración nigroestriada, es porque las células corporales, las neuronas que están tanto en el putamen como en el bulbo espálido no producen. Pues si no producen, no responden, no produce levodopa, el tratamiento mejora con levodopa. En este caso, aquí la levodopa. Hay algunos parkinsonismos medicamentosos, ¿no? Básicamente puede producir siempre la triada parkinsoniana. Acinesia o bradicinesia, ¿no? Rigidez, ¿no? Siempre. Movimientos distónicos en la lengua, van a ver que muchos parkinsonianos se les mueve la lengua involuntariamente, hay disinesias tardías, el tratamiento se les da viperideno. Siempre al Parkinson a veces le asocian con viperideno para ver básicamente estos movimientos disquinéticos que son secundarios al levodopa, ¿no? Hemos dicho que también hay un síndrome de demencia Parkinson, lógicamente. ¿Por qué va a haber un síndrome de demencia Parkinson? Porque hemos dicho que hay conexiones dentro de las fibras del núcleo estriado y los ganglios basales con las partes corticales. Tal es así que también pueden encontrar ustedes una parálisis supranuclear progresiva en donde hay compromiso, la que sigue, de los compromisos de los ganglios, y finalmente esto puede llegar a la rigidez, ¿no? De la parálisis ocular, la rigidez, la marcha y la demencia, ¿no? Como pueden ver, los movimientos involuntarios pueden presentarse en forma secundaria muchas veces en grado degenerativo, muchas veces secundario a enfermedades vasculares, microinfartos. Eso es todo lo que puedo hablar acerca de los movimientos involuntarios, chicos. Es un capítulo muy bonito, es un capítulo en donde vemos disquinesias, balismos, vemos retardo mental, vemos rigidez extrapiramidal, vemos marcha táxica, vemos demencia, todo por alteración básicamente de los ganglios basales. No sé si hay alguna pregunta del grupo, de qué les pareció, qué comentarios, entendieron algo, comprendieron. ¿Algún comentario de alguno de los chicos que están todavía y no se han quedado dormidos? ¿Nadie se atreve a hablar? Chicos, Jimena, ¿cuándo estás, Sí, Jimena? sí, doctor. No, que quedó claro sobre todo la parte final de la diferencia del parkinsonismo con la enfermedad de Parkinson. Y doctor, con respecto a los videos, mis compañeros hemos compartido las PPTs y en las PPTs ellos ya Ya, cuando estudien pueden ver los videos en su casa, pero para compartir es lo complicado. claro. Lo cierto es que pues me han dejado los temas más difíciles. Ustedes han visto que estos temas son medio raros, ¿no? Primero una clase de tumores exenta, tremendamente amplio, y ahora movimientos involuntarios, pues. Pero bueno, se ha intentado hacer lo mejor que se pueda. Espero que les haya servido en algo toda la explicación del caso, ¿ya? Entonces, ¿todo bien, muchachos? Hay que estudiar. Jimena, ¿tenemos alguna clase más conmigo? Son dos clases nomás, ¿no? Ya esta es la última, doctor. Esta ya fue la última clase. Perfecto.
Perfecto, perfecto. Muy bien, cuídense, nos vemos. Gracias, Correcto. doctor. Ya, muy bien.